Salir de las sombras del pasado remoto, saltar los eslabones perdidos, el hombre mono, cuando los ruidos se convierten en lenguaje, las raíces de la historia están en el pasado prehumano. Hay que asomarse a la noche exterior, ver esa sonrisa que empieza ya a tener aristas. La historia es la única materia que no empieza desde el principio, como sería de esperar. Los dramas climáticos han durado cientos de millones de años en la Tierra y ahora vamos camino de otro sin remedio. Los mejor adaptados a incertidumbres y desafíos del bosque con sus peligros fueron evolucionando hasta el pulgar oponible. Así agilizaron sus dotes acrobáticas. De ahí a los primeros homínidos, hallados en Kenia y Etiopía, hay un suspiro cósmico. Y hasta nosotros, millones de años, otro suspiro. La causa del sufrimiento es el deseo de ser más, de tener más, de alcanzar más que alguien. Visualizamos a amigos, a vecinos e imaginamos sus vidas plenas, su familia, sus logros personales. El deseo se particulariza en lo material, pero se vive a todos los niveles, también en lo profesional, en las satisfacciones de los demás, en su modus vivendi, en las redes. El deseo incluye la propia superación, las ganas de cambiar y progresar, las metas a menudo inalcanzables o el conseguir el aplauso de una persona, su afecto y admiración, su respeto y, por supuesto, su amor incondicional. El ansia de ser queridos y tenidos en cuenta, el estar presentes, el tener un estatus social, el ser escuchados como actores, como cantantes, como poetas o escritores, el hacernos hueco en un mundo competitivo voraz, donde la oratoria ha perdido el rumbo, el estar informados, ultra informados, a menudo muy mal informados. Hay que temer a los informadores, a los periodistas, a los que supuestamente son portadores de la información, una información que se tergiversa, que se amolda al antojo de los grupos empresariales, de las tendencias sociales, de los intereses de los mercados y del dinero, que finalmente es el que manda. El hombre se mueve por razones líricas, decía Ortega. Se atraganta con sus besos. Y aunque antes iba descalzo para sentir la redondez de la tierra, ahora se ha vuelto más prosaico y lleva elaborados zapatos con cordones. Tras sucesivas crisis de identidad, llega la edad crítica, huyendo de su propio cuerpo y de su sombra. Desnudo, enfrentado a la tristeza cuando decaen las hojas del otoño. Y se vuelve un ser sordo de ideas, que intenta llenar el presente y ordenar lentamente su futuro. El hombre es química que genera lírica, decía Umbral, y hay que creer en las dos. Hay que ser transparente a los demás, pero sobre todo para uno mismo.